Como es martes de carnaval, no hay mejor manera de entrar en el universo carnestolendo que nos permite no solamente estar en martes de carnaval, sino que es martes y es 13. Martes 13 de carnaval. Además, mañana es día de San Valentín, 14 de febrero y miércoles de ceniza. Y además, este mes de febrero tiene 29 días porque es año bisiesto. En tal sentido que se alinean muchas cosas. Y para meternos en sintonía, martes de carnaval, martes 13, mañana miércoles de ceniza, el día de San Valentín, qué mejor manera que revisar a Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, que, bueno, ya ustedes saben, ha hecho un performance, una aparición especial en esa especie de chavismo, de show del chavismo unplugged, que es el podcast de Maduro. Y por supuesto que las cosas que han salido son los chistes, la cosa, la tendencia, todo aquello. Pero lo que hay en el trasfondo de lo que esta gente queriendo hacer una gracia y termina saliendo una morisqueta con la entrevista a Delcy Rodríguez es sumamente llamativo. Porque en efecto, como son lo que son, ellos intentan hacer algo y no es que siempre les salga mal. Es que normalmente hay cosas que pasan debajo de la mesa y hay que volverlos a ver y encontrar el detalle. Porque en los detalles no se esconde el diablo. Y como estos son unos diablos y hoy es martes 13 y de paso de carnaval previo al miércoles de ceniza, que de paso es el día de los enamorados, qué mejor que ver este paso de los enamorados Cilia y Maduro junto a esta pobre abandonada de San Valentín llamada Delcy Rodríguez. Esto es absoluto y completamente revelador y es lo que vamos a ver hoy, martes 13, martes de carnaval del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. ¿Por qué va a ser? Si aquí lo que queda es obviamente repetirlo. Al mundo lo que le queda al mando son criminales y para referirnos a ellos es que estamos acá. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, Hispanoamérica y del mundo en tu idioma. Para nosotros es sumamente satisfactorio saber que te encuentras de ese lado de la pantalla y que además estás aquí siguiendo cada uno de nuestros contenidos, haciendo tus comentarios y dejando tus me gusta. Gracias a todos los que se han convertido en comunidad de apoyo económico a la continuidad de este programa con los aportes que hacen a través de la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos, sobre todo para todos los que no pueden, por supuesto, hacer el aporte económico y nos ven a través de las plataformas gratuitas. Poder seguir llevando contenido a quienes necesitan enterarse de cosas, sobre todo los que están en Venezuela o en Cuba o en alguno de estos países con problemas de comunicación, de libertad de expresión, para alimentar el debate, para nosotros es verdaderamente satisfactorio. No te olvides activar las notificaciones para saber cuándo estamos estrenando y cuándo estamos en vivo. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote
La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Mire, hablar de Delcy Rodríguez es adentrarse en un universo sórdido, extraño, perverso, donde lo que se consiguen son tristezas y degeneraciones del ser humano. No existe una persona dentro de la organización criminal que es el chavismo que se pueda evaluar de forma sincera, desde el punto de vista humano, y al cual no se le consigan graves conductas delictivas, porque obviamente es una organización criminal y para estar allá adentro usted tiene que ser un delincuente. No solamente porque necesita carecer de escrúpulos para formar parte de una organización criminal, sino porque si usted no es un criminal, los demás criminales no lo van a dejar entrar. Obvio. Delcy Rodríguez tiene una cantidad de cosas que marcan, por supuesto, su vida desde niña. Lo primero es ser hija de un delincuente. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son hijos de un delincuente venezolano que tomó las armas diciendo ser un combatiente en contra del capitalismo en una organización llamada Organización de Revolucionarios que tenía un frente legal llamado la Liga Socialista. Él venía de ser adeco y formó parte de la división del movimiento de izquierda revolucionaria que en el año 60 se llevó a buena parte de la dirigencia juvenil del partido fundado por Rómulo Betancourt y convirtió a ese sector juvenil en la quinta columna a través de la cual las ideas que venían promovidas por Fidel Castro desde La Habana prendieron en la cabeza caliente de un poco de muchachos que de verdad creían que era posible tomar el cielo por asalto. Y financiados y entrenados por Fidel Castro, armaron unos frentes guerrilleros en contra de la democracia que los venezolanos habían decidido empezar a construir. Y más allá de que dicha democracia no se logró construir del todo, y prueba de ello es que fue fácil derribarla, esa misma democracia o ese intento de democracia derrotó con las armas y con los votos a esta gente. Luego se dejó derrotar culturalmente, pero ya eso sería otro tema. Jorge Rodríguez padre formaba parte de esos bandidos. Y esos bandidos, esos delincuentes, cuando deciden supuestamente pacificarse, en su pacificación lo que había era un repliegue táctico, donde aceptaron abandonar las armas en lo que se refería a la acción guerrillera en los frentes campesinos o en los frentes rurales, y decidieron poner todo su empeño en acciones criminales de secuestros y de eso que ellos llamaban expropiaciones revolucionarias, que no era otra cosa que asalto de bancos, para a través de eso poder financiar su vida y poder financiar sus actividades. En una de esas andanzas, y estoy echando toda esta historia porque yo creo que es importante que sobre todo la gente joven que nos ve, que no está al tanto de estas cosas, y la gente que no es tan joven y que se le olvidó, y la gente que tampoco es tan joven y lo sabe y cree que a uno se le olvidó. Es bueno recordarles a los que se les olvidó, comentarles a los que no lo saben y recordarles a los que creen que uno se le olvidó que nosotros sí sabemos que ustedes saben lo que nosotros sabemos que saben. Ya tú sabes. ¿Qué ocurre? Que este señor secuestró junto a otros bandoleros a un representante de la multinacional proveniente de los Estados Unidos dedicada al tema del vidrio, Owens, Illinois, llamado Frank William Niehaus. Al señor lo secuestraron en Venezuela. Lo secuestran y piden para su rescate la bicoca de $20 millones. Y aquí es donde la cosa se pone más turbia si ya no lo era lo suficiente. Resulta ser que cuando al señor lo secuestran, al parecer se pagó el rescate. Es uno de los grandes rumores que hay, una de las grandes dudas que existe. Que en efecto la empresa pagó el rescate
o parte de él para que fuese liberado. Pero por alguna razón, el grupo de secuestradores, verdaderamente hostigado por las fuerzas de seguridad, tuvieron problemas logísticos, no colapsaron porque no tenían la capacidad de mantener ese secuestro por más tiempo y empezaron a buscar a otros grupos de bandoleros para que los ayudaran a mover al tipo de aquí para allá y sortear toda la acción de las fuerzas de seguridad en su contra. Pero uno de los grandes rumores es que el secuestro se pagó, que el rescate, la empresa Owens Illinois lo pagó. Eso es una de las grandes cosas que se dice. No puedo ni decir que sí ni decir que no. Sin embargo, parece que movidos por el rumor de que el rescate se había pagado, unos policías inescrupulosos se llevaron preso a el hombre que al parecer estaba actuando como figura mediadora para el cobro del rescate, o se decía eso. Y ese personaje era Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez fue denunciado como el que tenía el dinero por un sujeto llamado Iván Padilla Bravo. Ese señor llamado Iván Padilla Bravo, que también era militante de ese grupo delictivo, cae preso junto a David Nieves, otro dirigente de la organización. Caen presos los dos, a David Nieves lo dejan preso y a Iván Padilla Bravo lo liberan. Y después que liberan a Iván Padilla Bravo, cae preso Jorge Rodríguez. David Nieves murió diciendo que Iván Padilla Bravo era un sapo. Por cierto, tan sapo era que en el chavismo le dieron un cargo. Tenía un programa de televisión, venezolana de televisión y todo ahí, cultural, un cabello largo, una cola de caballo. Tal. Parece ser que el señor Iván Padilla Bravo, y entonces aquí donde la cosa se pone turbia, no se sabe si es que Iván Padilla Bravo era el que tenía los reales o si Iván Padilla Bravo lo dejaron sin dinero o no le dieron lo que prometió o simplemente siempre fue un sapo. Y dijo que los reales lo tenía Jorge Rodríguez padre. Los policías agarran a Jorge Rodríguez padre para quitarle los reales. Es lo que se dice. Otros dicen que no era para quitarle el dinero, sino que lo que querían era que confesara dónde estaba el hombre y dónde estaba el dinero también. Y en el tratamiento poco decoroso y francamente criminal que le dieron a el detenido, Jorge Rodríguez, lo mataron. ¿Sí? Así como usted lo oye. Lo torturaron tanto que lo mataron. Al señor lo matan y no solamente lo matan, sino que intentan hacer pasar el asesinato en tortura como un infarto, que el señor se había muerto de un infarto. Aquí es bueno entonces sacar la frase de Rubén Blades en su famosa canción Plantación Adentro: después de una tunda de palos que te mueras es normal. Aquí entonces ocurre el gran asunto. Muere un malandro, pero nace un mártir. Y la izquierda decide, encabezada por personajes como José Vicente Rangel, como Ali Primera, como estos bicharracos de la izquierda, Teodoro Pekov, Pompeyo Márquez, Américo Martín, Moisés Moleiro, toda esa gente, Prieto Figueroa, tal, convierten a Jorge Rodríguez padre en un mártir de la República. Y ese mártir de la República, en el cual lo convirtieron, amigos, termina para convertirlo en un mártir, lo que mostraban era que su esposa había quedado sola con dos niños, el niño Jorge y la niña Delcy. En tal sentido, por supuesto, se convirtió eso como en una, o sea, el hecho de que hayan quedado esos niños huérfanos, que los pusieron inclusive a dar discurso cuando al señor lo enterraron, etcétera, que fue una manifestación de todos estos bichos, convirtiera, acuérdense que Jorge Rodríguez venía de ser dirigente de la UCB y había sido presidente de la Federación de Centro Universitario, el padre, creo, no estoy seguro, el hijo sí lo fue, el padre no sé si lo fue, pero fue dirigente. En todo caso, la cosa está, amigos míos, en que al tipo lo mataron, lo convirtieron en un mártir, a ese delincuente, secuestrador, y nunca se supo qué pasó con el dinero. Hubo muchos rumores, si se había pagado o no. Al final, al tipo lo convierten en un mártir. Llega el chavismo al poder y aparecen sus dos hijos.
Y sus 2 hijos vivieron muy bien todo este tiempo. No tuvieron problemas económicos, no tuvieron problemas de ningún tipo. Y es aquí entonces donde aparece Super Bigote a intentar echar un cuento. Y es interesante porque Nicolás Maduro militó en el mismo partido, en la Liga Socialista. Después que lo traen en Guacalao en una recuemula desde Cúcuta para Venezuela y se hizo Sagaletón, se metió a militar en ese partido de delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Fíjense ustedes. La señora Delcy Rodríguez es invitada al programa de Nicolai Madurovsky. Y en ese programa, entre risas y chanzas, empiezan a hablar de unas cosas muy interesantes. Hice una selección del asunto porque allí creo que es donde está el sustrato de toda esta barbaridad. Vamos a ver esto, porque esto es importantísimo. Atención. ¿Naciste y te criaste aquí en Caracas? Sí, salvo 3 años que fuimos a vivir a Barquisimeto, porque Jorge pensaba estudiar medicina en la Universidad de los Andes. Entonces mi mamá, para estar más cerca, nos llevó a vivir a Barquisimeto. Yo estudié mi primero, segundo y tercer año de bachillerato en Barquisimeto. Primer punto. Todos los que somos venezolanos y que vivimos esa época sabemos que algunos tenían posibilidades y otros no. Sin embargo, mudarte de una ciudad a otra no era tan difícil. Podías hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos familiares que se fueron de una ciudad a otra buscando mejores oportunidades de estudio para sus hijos o mejores oportunidades de trabajo para ellos mismos? Muchos. Y si estas personas pudieron hacer eso, estamos hablando que lo hicieron en los años 80, en la detestable, asquerosa y todas las barbaridades que ellos dicen de la Cuarta República, eso quiere decir que la Cuarta República no era tan mala, porque ellos fueron capaces de irse sin que nadie los persiguiera y sin que nadie los molestara, tranquilamente de Caracas a Barquisimeto. ¿Con qué dinero se fueron? No lo dice todavía, pero se fueron. Y se fueron de los más tranquilos. Luego, imagínate, es que Jorge quería estudiar en la Universidad de los Andes Medicina, en la Universidad de los Andes, una universidad pública. Y ellos fueron, sin ningún problema, ¿verdad? Es decir, que se podía estudiar en una universidad pública sin ningún problema. Es decir, que ellos podían pensar en estudiar una carrera como medicina sin mayor problema. Pero para el discurso de ellos, donde antes era una cosa horrible, donde solo estudiaban los ricos, entonces aquí caemos en contradicción. Si solo estudiaban los ricos, entonces ellos eran ricos. O lo que son es mentirosos, porque en realidad ellos eran pobres, pero cualquiera que tuviese la capacidad de entrar a una universidad podía estudiar. ¿No será eso? Cualquiera de las dos, la respuesta que den, los condena. ¿Pero la primaria estudiaste dónde? En Caracas, como lo dijo Jorge, en los colegios de los empleados de la Universidad Central de Venezuela. En el colegio privado de los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Yo no sé si es que la mamá de ellos era trabajadora de allí. O no sé si es que como ellos eran hijos de un mártir, tenían el privilegio de casta de estudiar en un colegio privado perteneciente a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Ahí no estudia nadie que no sea hijo de los empleados. Es decir, es una pequeña casta. Y quienes estudian allí tienen, además de eso, la posibilidad de salir del liceo y entrar directamente a la central porque les dan el privilegio de ser, de tener el cupo en la carrera que les dé la gana. Es decir, estamos hablando de unos niños privilegiados que estudiaban en un colegio privado. Pero ellos son los representantes de los pobres. Y entonces uno se pregunta, caramba, ellos quieren pasar por graciosos, pero mira la cantidad de chinazos que se dan ellos mismos. Bueno, es un colegio extraordinario, de verdad, de fama. Colegio donde las personas que nos visitaban, el rector magnífico, daba charlas. Iba también Ali, tuvimos invitados especiales a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. Artistas cubanos
castristas, que podían entrar en Venezuela de lo más tranquilo. Ahí te das cuenta de cómo la clase media venezolana fue cooptada, porque eso es algo que no se dice. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés en Venezuela no daban conciertos en el 23 de enero, daban conciertos en el aula magna de la UCB y en el Teatro Teresa Carreño. Y quienes iban era la clase media universitaria de Venezuela. Esa es la realidad. Pero más allá de eso, ella dice, nos visitaba el rector extraordinario. ¿Y quién era ese rector del cual ella está hablando? El rector del cual ella está hablando es Edmundo Chirino. Edmundo Chirino, para quien no lo sabe, fue un psiquiatra venezolano, profesor de la UCB, que llegó a rector de la UCB y luego fue constituyente, fue candidato presidencial del Partido Comunista y luego fue uno de los redactores de la Constitución que Chávez hizo a su medida. Y posteriormente el señor fue juzgado y murió preso en su casa, con casa por cárcel, por haber asesinado a una muchachita de 18 años que era una de sus pacientes, a la cual antes de eso violó, manipuló e hizo con ella lo que le diera la gana, más el poco de cosas que hizo con el resto de sus pacientes. Ese es el rector extraordinario que la visitaba a ella en la escuela. Imagínate tú, ese es el rector extraordinario. Por eso es que no lo nombra, por eso es que ella se queda callada y no dice el nombre del rector. Porque dice, coño, la cagué. Donde la actividad cultural era muy importante. Así que fue un colegio... ¿Estudiaste ahí la primaria y la secundaria? Kinder, primaria, y luego volví cuarto y quinto año de bachillerato. Pero esos 3 años que te fuiste, ¿estudiaste dónde? Estudié primer año en el Liceo Rafael Monasterios, en ¿Dónde Barquisimeto, queda eso? cerca del Mercado San Juan. A Mercado San Juan, vale. Y saludo a la gente del Mercado San Juan. Entonces Primer conoces año. bien Barquisimeto. Conozco bien Barquisimeto, combatiente, y luego... Es interesantísimo cómo durante toda la entrevista ella se refiere a Cilia Flores como combatiente. Le dice, sí, combatiente, sí, combatiente, sí, combatiente. Es una cosa loquísima, ¿no? El trato que hay ahí, la forma como se hablan, la forma como la señora está sentada, como está vestida, el mueble, la cosa, el lenguaje gestual que tiene a la hora de hablar y las palabras que utiliza para referirse. Nunca los tutea. Siempre los trata de usted, presidente, y usted, combatiente. Sí, combatiente, claro, combatiente. Una cosa rarísima. Sin embargo, ella está hablando de los colegios en los que estudió. Y miren esta perla. Segundo y tercer año fui al colegio de monjas María Auxiliadora, un colegio semi-interno. O sea que tú eres casi monja, pues. Sí, claro, sobre todo por el celibato, dicen, ¿no? Pero más allá de eso, dígame usted, un colegio semi-internado de monjas, ¿ese colegio era público o era privado? La niña que dice ser ahora representante del gobierno de los pobres, encabezado por un presidente obrero, porque aquí antes las clases privilegiadas, los hijos de mamá y papá que estudiaban en los colegios de los curas y de las monjas, eran los que tenían capturados al país y tal. Ay, pero la señora vicepresidenta se estudió en un colegio de monjas, estudió la primaria completa en un colegio privado perteneciente a los trabajadores de la UCB, rodeada de la crema innata de la izquierda asquerosa que en los años 80 hacía lo que le da la gana en las instituciones universitarias y culturales. Y cuando se fue para Barquisimeto, porque su hermano mayor iba a estudiar medicina en la Universidad de los Andes, y se mudaron, como toda familia burguesa venezolana de la época petrolera, podía hacerlo, se mudaron para Barquisimeto y ella se fue a estudiar en un colegio semi-internado de monjas. Casi monja, dice la rata de Maduro, porque Maduro se vaciló a la tipa toda la entrevista. Esta es apenas una de las que le lanza. Dice, o sea, que tú eres casi monja. Bueno, ellos evitaban darme reconocimiento académico porque decían que yo era muy rebelde. Bueno, entonces te regresas de Barquisimeto y terminas el bachillerato aquí. Termino el bachillerato acá y entro a la Facultad de Derecho de la UCB. Entra en la Facultad de Derecho de la UCB. Y ven acá, y no era que las universidades de Venezuela, las universidades públicas de Venezuela, no podía entrar el pueblo, no podía entrar los sectores populares. Entonces, ven acá, si no podían entrar los sectores populares a las universidades públicas y tú entraste, aquí hay dos cosas. Uno, o es mentira que no podían entrar los sectores populares, o dos, tú no eres de los sectores populares, tú eres rica. Entonces, ella entró muy tranquila, fíjate, sin ningún problema, ella entró a la Universidad Central a estudiar Derecho. ¿En qué año? ¿Qué año es ese? 87. 87. En el año 87, el rector era Edmundo Chirino, creo yo, ¿no? Ya era, o ya había dejado de ser rector. Ya era Simón Muñoz, Armas, otro comunista. O ya era Luis Mayor Toro, otro violador, acusado por su hijo de haberlo violado. Y preso por eso.
Bueno, es que aquí lo que estamos hablando es una pandilla de delincuentes, ¿verdad? Vale. Año 87 es un año muy especial porque en el año 87 se vivió uno de los movimientos estudiantiles más importantes, más poderosos que ha habido en la historia de Venezuela, que tuvo un gran impacto. Y entonces yo digo, ¿y qué hace Maduro hablando de movimiento estudiantil si él no estudió? Además de esto, hay un pequeño detalle en todo esto que a mí me parece maravilloso. Que eso es una conversación y entonces él se pone a hablar. Mira, ¿y tú dónde estudiaste la primaria? ¿Y dónde estudiaste la secundaria? ¿Y después para dónde te fuiste? Y estudiaste con las monjas, y estudiaste con los curas, y estudiaste con no sé qué. Y le tiene a rechar a los curas, y entraste a la universidad, y qué estudiaste tal. Y nadie es capaz de preguntarle a él, ¿y tú dónde estudiaste? ¿Y tú dónde naciste? No. Esto es comedia involuntaria lo que estos carajos han hecho. Y yo diría que fue preludio de lo que después vino en el 89 y en el 92. Poco se habla de eso en el 87. Así es, presidente, y como usted dice, y luego vino una estrategia de las élites de privatizar la Universidad Central y las universidades públicas a través de la vía de las pruebas internas de admisión. Fíjate tú, ella es, esto es para que tú veas lo perversa que puede ser esta gentuza. O sea, ella estudió gratis en la UCB, la primaria completa. ¿Ok? Luego estudió gratis la carrera de Derecho. ¿Ok? Y después de eso, ella dice que la universidad la querían privatizar. Coño, ¿de qué estás hablando, chica? ¿De qué estás hablando? O sea, es que mordiendo la mano que te da de comer. Mordiendo la mano que te da de comer. No, que querían privatizar las universidades a través de las pruebas internas. Que las pruebas internas son un mecanismo de ingreso en toda la universidad del mundo. Usted para entrar a la universidad tiene que aprobar una prueba. Yo aprobé una prueba. Yo no entré por mi cara bonita. Ojo, yo entré, que no la tengo, mi cara bonita que no tengo. Yo entré a la Universidad Central de Venezuela por el programa Samuel Robinson, porque sí hubo una situación, pero muchos años después, que estaba asociada al hecho de que la universidad empezó a darse cuenta que los estudiantes que estaban entrando eran provenientes de liceos, de colegios privados y no de liceos públicos. Pero eso no era culpa de las universidades. Eso era culpa de que la educación pública de bachillerato se quedó atrás. Y fue en el año 95, 96, 97, bajo la guía del ministro de Educación, Antonio Luis Cárdenas, infamado por esta gente, inclusive abandonado por los propios calderistas, que les encanta defender a Caldera, pero no defienden a uno de los mejores ministros de Educación que hayamos tenido en los últimos tiempos, que fue Antonio. Bueno, el último ministro de Educación que tuvo este país fue Antonio Luis Cárdenas. Todo lo demás que ha venido es una partida de delincuentes y de bandidos. Antonio Luis Cárdenas adelantó la gran reforma de la educación primaria, y cuando iba a hacer la reforma de la educación secundaria ganó el chavismo y echaron todo para atrás. Porque lo que había que hacer era, tú quieres que los estudiantes del liceo público entren a la universidad, mejora la educación de los liceos públicos, eso es todo. Pero bueno, tú sabes. Que tenían un criterio socioeconómico. Un criterio socioeconómico que tú pasaste. Porque si tú entraste es porque tú pasabas por ese criterio socioeconómico, ¿o no? De tal manera de cerrar la posibilidad a los más pobres de ir a las universidades públicas. Entonces, todos ustedes que tienen títulos universitarios de la UCB, todos ustedes eran ricos. ¿O lo que estás diciendo es mentira? Porque si tú estás diciendo y estás planteando como una verdad de que para entrar a la universidad había que ser rico, pero tú tienes un título de la central, tu hermano tiene un título de la central, es que ustedes eran ricos, o que ese planteamiento es mentira. Eso cambió con el comandante Chávez, obviamente. Habría que preguntar, ¿y cómo entraste tú a la universidad? Y si que eso cambió con el comandante Chávez. Chica, yo estudié con las hijas de Chávez en la UCB. ¿Cómo entraron ellas? Es una pregunta que hay que hacer. Sería bueno revisar ese expediente. Porque yo puedo decir, yo entré por el programa Samuel Robinson, que fue un programa hecho para revertir la tendencia que existía, en efecto, no por culpa de las universidades, por culpa de la educación pública. El programa Samuel Robinson se creó en la Universidad Central de Venezuela para hacerle pruebas adicionales a estudiantes provenientes de los liceos públicos para que demostraran sus capacidades para obtener el cupo en la carrera que querían. Ese programa permanece y tiene unos resultados que, bueno, dentro del desierto que lamentablemente se ha convertido la universidad venezolana, mantienen todavía algunas iniciativas la cabeza en alto. Pero, a ver, o sea, ¿de qué está hablando ella? Si no se podía entrar a la universidad, ¿cómo entraron las hijas de Chávez? Pregunto. Una política de privatización y elitización de las universidades.
universidades nacionales públicas, sostenidas por el presupuesto de la nación, pero las fueron privatizando, creando alcabalas para que los estudiantes, sobre todo de los sectores populares, nunca llegaran a la Universidad Central. Era como un filtro, pero además elitizarlas. O sea que las élites económicas del país fueran las que llegaran a las universidades nacionales, que eran las universidades de gran prestigio además. Amiga, amigo, tú que me oyes. El que era multimillonario en Venezuela no quería estudiar en la Central, se iba a estudiar, tenía el dinero para irse a estudiar a cualquier parte del mundo. Así pasaba. Entonces, ese cuento es mentira. Y si ese cuento es verdad, entonces hay que llegar a la conclusión. Todos los ministros de Chávez, de todos sus gobiernos, los que eran egresados universitarios, si no eran militares, eran egresados de universidades públicas. Entonces, ¿cómo es eso? Es mentira. El planteamiento es mentira. Así Que es. era así, tantos estudiantes que no pudieron culminar sus estudios porque no podían ir a una universidad privada. Porque fíjate lo que dice la tipa esta, ¿no? Muchos estudiantes no podían culminar sus estudios porque no podían pagar una universidad privada. Y mira luego cómo ella misma lo desmiente todo. Y los comités de los bachilleres sin cupo, combatientes, que eso es algo Sí. que la juventud que nació en la revolución no conoce. Yo contaba anteriormente, ¿no?, que yo también estuve esperando cupo en la Central. Yo quería estudiar matemáticas Ella quería estudiar matemáticas porque a ella le gustan los números. en la Central. Sí, Y es buena para las matemáticas. como Claro, es buena para la matemática y sobre todo cuando se trata de dinero ajeno, ¿no? Ya sabemos. Pero mira esta perla. no me salía el cupo, yo me inscribí en una privada. No le salió el cupo en la Central y ella se inscribió en una universidad privada. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí ella que es pobre? ¿Cómo puede decir ella que tenía... ¿Cómo es eso que ella tenía para pagarse una universidad privada para estudiar Derecho si era una señora pobre? Y estamos hablando antes de la llegada del chavismo al poder. Estamos hablando de la Cuarta República. Ella era empleada pública y gracias a ser empleada pública, con el sueldo que tenía, podía darse el lujo de estar casada, tener hijos, ser sostén de hogar y pagarse una universidad en la Cuarta República horrorosa. Entonces, Cilia, ¿cómo es la cosa ahí? Estás viendo cómo los bichos caen en contradicción. Lo que hay es que dejarlos hablar, mira. Estudiar Derecho. Y me gradué de abogada esperando el cupo y no me salió nunca. Pues y me gradué de abogada y sin cupo en la UCB porque no había chance para el... Un para deterioro. para los que veníamos de los barrios, los que no veníamos de la élite, no teníamos chance. Si no tenían chance, entonces, ¿cómo hizo Jorge Arriaza, las hijas de Chávez y estos niños? Fíjate, ella está diciendo, los que no éramos de la élite no podíamos entrar en la UCB. Y ella es más o menos contemporánea con Delcy. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? Que Delcy es una privilegiada porque ella, que vivía en un barrio, no pudo entrar en la UCB. Pero viviendo en un barrio y sin tener cupo en la UCB, no porque vivieses en un barrio, sino porque no podías entrar por el filtro académico que te exigía el ingreso a la UCB. Si es que acaso es verdad eso, tú tenías para pagarte una universidad privada y estudiaste. Ve a Colombia y pregunta si una persona se puede pagar una universidad privada con un sueldo de empleado público. Ve a los Estados Unidos, ve a cualquier parte del mundo y pregunta eso. Eso se podía hacer en Venezuela y ellos pudieron hacerlo. Hasta de esta mujer dando clase aquí. Es que son... Pero está viendo cómo se caen. ¿Está viendo cómo caen en contradicciones? Malandro al fin. Así es. Sencillamente es el país del neoliberalismo que llegó, se fue instalando y que fue anulando los derechos fundamentales del pueblo, sobre todo el derecho a la educación. Fue privatizando la educación, excluyendo a miles, a millones de jóvenes de los liceos, de las universidades, negándole el derecho a la familia del pueblo a educar a sus muchachos, a sus muchachas. Entras a la universidad en el 87, ¿qué estudias? Bueno, yo primero, presidente, igual que la combatiente, mis profesores decían que debía estudiar matemática o computación. No te creo. Porque siempre saqué 20 en esa asignatura. Y finalmente, mi sueño por el momento era estudiar arquitectura. Yo me la pasaba desde muy niña dibujando todo el tiempo. Diseñando, ¿te Diseñando gusta todavía? Todavía, pero era la arquitectura. Y finalmente tomé una decisión de hacer justicia con el caso de mi papá. Y entré a la escuela de Derecho, a la facultad,
Allí inmediatamente apliqué para ser auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Penales. Conocí a 2 profesores que todavía hoy me acompañan después de tanto. Usted los conoce. La Así profesora que estudiaste Derecho. Derecho, entré a la facultad, entré al Instituto de Estudios Penales y Criminalísticos y al año me cambié a estudio Derecho Laboral. Fui auxiliar de investigación ya toda mi carrera, lo que me quedó de carrera. Correcto. ¿Y te gradúas en qué año? Me graduó en el 92, en la promoción Hugo Chávez Frías. Éramos 532 graduandos. Lamentablemente en esa promoción también estaba Carlos Vecchio, Naguará. pésimo estudiante. Ni siquiera sé cómo se graduó porque siempre iba raspado. Bueno, es pésimo para todo. Es pésimo Un para muchacho todo. muy bandido, muy corrupto, Sí. muy deteriorado moralmente, lamentablemente. Por supuesto, ustedes están perfectamente al tanto de que no voy a ser yo quien defienda a Carlos Vecchio. Pero, ¿cómo es eso que Maduro dice? Con Cilia Flores sentada al lado y con Delcy Rodríguez sentada al frente. Y siendo Nicolás Maduro, es capaz de hablar del deterioro moral de los demás. No, chicos, tú lo que eres un caretabla. No, ver. De algarrobo esa cara tuya, ¿viste? Maldito. No, es una vaina impresionante. ¡Impresionante! En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Si hay algo que a mí sinceramente me encanta es viajar. Y creo que la experiencia de viajar permite hacer eso que decía Oscar Wilde, que la ignorancia es una enfermedad que se puede curar viajando. Quiero ir a Escocia y ya me están diciendo, ¿cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? Tranquilo, Juan Carlos, que ya viene el miércoles de ceniza y viene Semana Santa, así que cualquier cosa puede pasar. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en tu idioma te permite viajar a la bella tierra escocesa y conocer tantas cosas que tiene guardada la historia, la cultura y el quehacer cotidiano de la tierra escocesa. Sus productos, su cultura y todo lo demás que nos los cuenten, pero en nuestro idioma. Preparemos nuestro viaje de este año a Escocia con la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Una experiencia que vale la pena vivir. Otra experiencia importantísima es la experiencia que es en la vida, pero también la lectura. Y el año 2024 estamos promoviendo leer mucho más de lo que hemos leído ya. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Es el libro que nos ha puesto a la disposición de nuestra querida Carelis para montarnos en la montaña rusa de emociones que ella ha logrado narrar en su libro La vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos está a la venta a nivel mundial en Amazon. Vamos a leer más. En los Estados Unidos la gente sabe que debe tener una póliza de seguro, pero muchos ignoran que la póliza de seguro, la mejor fue la que compraste ayer. La segunda mejor la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Las pólizas de seguro no se escogen por su precio, se escogen por la relación entre la cobertura y el precio. Eso me lo enseñó tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos está allí para ayudarte a tener la mejor póliza. Si no tienes póliza, pero o ya tienes una y quieres saber si la puedes mejorar, es tu asesor Gustavo el que lo va a hacer contigo. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, llámalo ya. Y estás en crisis también en los Estados Unidos porque es la temporada de impuestos y tú no sabes qué pagar, cuánto pagar, dónde pagar, cómo calcular, etcétera. Déjale todo eso a la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios con su líder Jorge Rojas, con su equipo, tiene para ti todo lo requerido para la planificación financiera. Finanzas personales, finanzas empresariales, finanzas familiares. Tengo una hipoteca, tengo unos gastos. ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo hago con lo otro? No te vuelvas loco. AMBS Servicios, Jorge Rojas y su equipo en todo el territorio de los Estados Unidos. La planeación financiera que necesitas y, por supuesto, para quitarte de encima el dolor de cabeza del pago de los impuestos. Uno a veces quisiera, como dicen ahora, ¿no? ¿Cómo hago para desver esto? ¿Cómo hago para quitarme el recuerdo de la cosa que vi? Dios mío. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora de la participación de Delcy Rodríguez en este baile de carnaval, y he decidido presentarlo precisamente un martes de carnaval, lo que me parece que es interesantísimo, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es, sin duda alguna, una cosa bárbara, una cosa espantosa, una cosa infame, una cosa que de verdad lo que da es ganas de ponerse a llorar. Pero Delcy tiene
en su presentación en este programa la particularidad de ser modosita, de ser calmadita, de ser una niña que quiere que se acerquen a ella, a la intimidad de su vida cotidiana, de su formación, etc. Y entonces, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Lo que terminó ocurriendo es que lo que estamos viendo en ese performance presentado en un salón de la Casa Amarilla, adornado con luces de neón y con cortinas no sé, compradas en el telar Telca y Tecalí, está dejando en evidencia a una niña privilegiada, a una niña rica, a una niña que vivió en un país donde podía hacer prácticamente lo que le diera la gana. Podía irse con su familia a otra ciudad porque su hermano quería estudiar medicina. Pudo entrar a la universidad más antigua de Venezuela. Pudo tranquilamente estudiar lo que quiso. Quería estudiar una cosa, pero ella decidió estudiar otra. Estudió en un colegio de monjas. Vivió muy tranquila. En ninguna parte la señora ha hablado en su performance, y no habló en ninguna parte de la entrevista de cosas feas, de cosas chimbas, de que ella ha sido una niña sufrida, de que le costó tener un cupo, de que le costó estudiar en la universidad, de que le costó estudiar en bachillerato, de que no tenía zapatos para ir a la escuela, de que no tenía para comprar la merienda, de que pasaba hambre, de que tenía muchas necesidades en su casa, de que vivían sin agua, sin electricidad, de que no tenía para comprarse un libro, para comprarse un cuaderno, que tenía que compartir los cuadernos y los lápices con su hermano. Nada de eso. Nada de eso. Una niña privilegiada. Una niña que no tuvo ningún problema. Pero es que aquí es donde vamos. Es que ser niño y joven en Venezuela era un privilegio para la época. Usted quería estudiar en un liceo, usted tenía un liceo de calidad, que no era o sea, que se fue deteriorando la cosa y que empezó a haber problemas, sin duda. Pero cuando usted comparaba la educación que se obtenía en Venezuela y el acceso a la universidad, el acceso a la educación superior que se tenía en Venezuela, lo compara con países de la región. Bueno, compararlo con Colombia, compararlo con Ecuador o compararlo con qué sé yo, con los propios Estados Unidos ya sería una exageración. Pero cuando usted comparaba las posibilidades que tenía un joven venezolano para estudiar con una educación de calidad, en la época que ella está hablando, a nivel público, de tener posibilidad de querer hacer lo que le diera la gana, de que si quería ser militar se iba y participar y se tenía las capacidades, entraba en la academia militar, como pasó con Chávez. Que si quería ser policía, tenía una de las mejores escuelas de policía que habían en el continente. Eran las escuelas de formación de policía en Venezuela. La escuela de formación de la DICI, la escuela de formación de la Policía Metropolitana. Dígame, la escuela de formación de la Policía Metropolitana. No te puedo yo ni contar. Y la EFOFAC, la escuela de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas de Cooperación, la conocida Guardia Nacional. La escuela de formación de policías, del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Policía Técnica Judicial, que luego estos convirtieron en una cosa llamada el 6CPC, que es una barbaridad. Ningún egresado de esa Universidad de la Seguridad le da ni por los talones a un egresado de las escuelas de formación de policías que había antes en Venezuela. Que tenían inclusive hasta, institutos politécnicos y toda aquella cosa luego para elevar su nivel. Ningún egresado de la UNEFA de hoy en día le da ni por los talones a un egresado del UPFAN, que era como se llamaba esa universidad antes. En tal sentido, cuando usted escucha a esta señorita hablando, ¿de qué se entera? Bueno, de la gran cantidad de mentiras que el propio chavismo da. Pero, como es martes de carnaval, en el siguiente segmento vamos a hablar de algo muy interesante, que es de cómo la niña no solamente es que fue una niña privilegiada en Venezuela, sino que tuvo la posibilidad de irse de Venezuela a estudiar en la Cuarta República, a estudiar en las mejores universidades donde quiso estudiar. Y entonces uno se pregunta, ¿y con qué dinero hizo ella todo eso? De eso vamos a hablar en el próximo segmento de Fuera de Orden. Hoy martes 13. Como es martes 13 tenemos que hablar de esta gente pavosa. Martes 13, ni te cases ni te embarques. Ni de tu casa te apartes, ni con del si te cases. Cuidado. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.